muchas son las sospechas de que algo podría estar cocinándose con relación a la política de Estados Unidos hacia Cuba. El cardenal Benjamino Estela ha declarado recientemente en La Habana que el Papa Francisco había pedido la libertad de los presos políticos cubanos y que desea mucho que el régimen cubano dé una respuesta positiva a su pedido en este sentido. Y bueno, cuesta trabajo creerlo porque hay que recordar que mientras el Papa estuvo presente en Cuba, omitió hacer referencia a los presos políticos. Pero estas reuniones, como yo les decía, dejan claros cuestionamientos, claras señales. ¿Qué se está cocinando bajo cuerda? Ustedes recordarán que hace aproximadamente 1 o 2 semanas se reunió una delegación de altísimo nivel en La Habana con el régimen cubano y conociendo este pacto de caballeros donde no está muy claro cuáles pueden ser las argucias que trama el régimen cubano para negociar con Estados Unidos, ya hubo especulaciones de que quizá lo que estarían tratando de conseguir es que les sacaran de esa famosa lista de países patrocinadores del terrorismo. Una exigencia que les vendría extremadamente bien porque con eso podrían hacer sus transacciones en los mercados internacionales y podrían incluso seguir alimentando su reinvolución. Pero esto es un tema político clave en Cuba tras obviamente el precedente de lo que ha ocurrido en Nicaragua y la insistencia en este asunto de Estados Unidos, de la Unión Europea y del propio Vaticano. Lo hemos visto antes y esto pues parecería que el presidente Biden está buscando una especie de tercera vía entre lo que hizo su predecesor Barack Obama y lo que exige los opositores y lo que exige los congresistas y senadores cubanoamericanos, que debería ser cualquier exigencia a la hora de negociar. Pero bueno, como les estábamos contando, todo esto está sobre la mesa, están esos acuerdos, están esas potenciales negociaciones con Estados Unidos y están también esas exigencias y las posibilidades de cuántos y quiénes serían las personas que sacarían de las cárceles. Y lo que a mí me parece más importante, ¿a ustedes no les parece que de alguna forma, igual que han hecho con los migrantes cubanos, de tener ese as en la manga y convertirlo en una especie de ficha de quita y pon, no estarían haciendo lo mismo con los presos cubanos? ¿No sería una especie de peones al servicio de lo que ellos quieran hacer con Estados Unidos? Bueno, pues para hacer este programa obviamente tenía que estar con nosotros Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano. Muchísimas gracias, Orlando, por acompañarnos. Gracias a ti, Marian, por invitarme al programa. Fíjate que para mí el mayor cuestionamiento y quizá la mayor duda que tengo, no me cabe prácticamente ninguna duda, valga la redundancia, que las reuniones anteriores con Cuba, el tema de los migrantes ha estado sobre la mesa, impedir que siga habiendo ese éxodo masivo de cubanos que están llegando a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo a cambio el régimen cubano? En el caso de los presos, ¿volverían a utilizarlo de la misma manera? ¿Se convertirían en peones, se convertirían en fichas de canje al servicio de las exigencias de Cuba? Bueno, lamentablemente el régimen comunista de Cuba tiene un guión que ha perfeccionado a través de los años, que es utilizar a los presos políticos, que es utilizar la inmigración para presionar a Estados Unidos en que haga concesiones a mediano plazo al régimen. Yo me alegro por la libertad de todos los presos, ojalá que no estén ni un segundo más presos. Pero lo lamentable de esto es que inmediatamente que un grupo de presos sale, el régimen va a llenar las presiones políticas de nuevo, porque la represión continúa y las condiciones básicas que convierten el tema de Cuba en un tema trágico van a seguir, que es la falta de libertad y la falta de derechos. Así que yo creo que ojalá que pronto saquen todos los presos por una gestión humanitaria del Vaticano con los dos gobiernos, pero este sería el mejor momento para Estados Unidos presionar efectivamente con la Unión Europea para obligar al régimen a cambios medulares, a cambios reales que imposibiliten la existencia del presidio político histórico en Cuba. Estoy de acuerdo contigo, al 100%. Fíjate que cuando yo estaba leyendo la noticia, además de que lo primero que se me pasó por la mente es utilizar como fichas de canje a los presos cubanos, que merecen estar en libertad, que lo único que hicieron fue salir a exigir libertad ese 11 de julio, no quebraron ninguna otra ley. Pero ¿de qué serviría, y tú lo estás diciendo muy bien, que los pusieran en libertad si no existen elecciones democráticas en Cuba, si no se da un paso al menos para que eso se pueda vislumbrar, si no a corto plazo, al menos a mediano plazo? Si la liberación de presos políticos no es seguida por la legalización de la sociedad civil, el cese de la represión contra toda la sociedad civil, desde los religiosos, los artistas, los activistas, y si elecciones libres multipartidistas no le sigue a eso, va a seguir la tragedia cubana, va a seguir la represión, va a seguir el pueblo en pie de rebeldía frente al régimen y las cárceles, lamentablemente, una vez más, como ha sido a través de los 64 años, van a llenarse de presos. Orlando, yo no quiero ser pesimista,
porque obviamente uno desearía que cuando finalmente estas negociaciones están ya sobre la mesa, fuera de la mejor forma posible para todos los interlocutores. Pero desgraciadamente me da la sensación que Cuba va a seguir llevando la bandera que pierde. Si ahora mismo, por ejemplo, dentro de esas exigencias que pueda hacer Cuba al gobierno de Estados Unidos está que le saquen de la lista de países patrocinadores o cohabitantes del terrorismo, eso no ayudaría para nada. Yo creo que eso, muy lejos de apagar y de cortar el dinero que está entrando en Cuba, haría que entrara todavía a manos más llenas. Bueno, por supuesto, al sacarlos de la lista de países terroristas, se le abren ciertas puertas bancarias y financieras al régimen. Si se mantienen las sanciones y se mantiene el embargo, aún están bastante cerrados. Pero al contrario, lo que se debía hacer es incorporar a la lista de organizaciones terroristas a las instituciones clave del régimen comunista de Cuba que participan en la represión y participan en la asistencia y el apoyo a las labores de terrorismo y de inteligencia de este régimen. Y hay otra cosa, cuando se habla de la posibilidad de excarcelar a esos presos del 11 de julio, ¿a quiénes y por dónde empezarían? Claro, el régimen comunista siempre maneja las listas. Cuando el presidente Obama fue a Cuba, el régimen hizo varias trampas con la lista de presos, quién escarcelaba, quién ya estaba en libertad. Por eso es tan importante que cualquier cosa que se haga con este régimen tiene que ser velado por la comunidad internacional, por los grupos especialistas en derechos humanos como Justicia Cuba, que saben exactamente cuáles son los casos específicos que se están tratando. Y hacer esto fuera del contexto de que este régimen, que está arrinconado por su propio pueblo, que está arrinconado por sus propias fracasadas iniciativas económicas, este es el momento para obligar a ese régimen a hacer cambios reales en la sociedad cubana que le permiten a Cuba recuperar sus derechos y libertades y comenzar a reconstruir el país. Y fíjate que además, si tomamos como referente, como precedente lo que ha ocurrido en Nicaragua, eso deja también bastantes cuestionamientos, porque el régimen de Nicaragua ha sacado la mayor parte de los presos políticos, pero ha mantenido, por ejemplo, los que son voces sociales, como por ejemplo Monseñor Alcázar. Todos ellos los han mantenido todavía en Nicaragua, en prisión. Incluso los quieren quitar la nacionalidad y han sido condenados a 26 años de prisión. Es decir, a mí me deja muchas dudas. A mí, yo me alegro mucho de que todos esos presos nicaragüenses políticos, esos presos políticos estén excarcelados. Ahí tengo grandes amigos, me alegro mucho que ya no estén sufriendo en las prisiones, pero hay que recordar que el Frente Sandinista de Liberación Nacional es una extensión del régimen existente en Cuba. El Frente se fundó en territorio cubano, los entrenaron en territorio cubano y trabajan como un brazo más de la represión castrista. Esto es un guión del régimen existente en Cuba. Esta deportación masiva de presos, quitarles la nacionalidad, la represión para los que se quedan, todo ese es el guión escrito por los castristas. ¿Y sabes lo que más me preocupa? Que es un guión escrito por los castristas que cada vez está teniendo más eco en América Latina. Si tú escuchas, por ejemplo, parte de ese guión en Colombia, ahora con Petro, o lo escuchas, por ejemplo, en Brasil con el propio Lula, que ha querido tener una reacción un poquito más medida que el resto del club de los dictadores de América Latina, pero sigue siendo una especie de guión aprendido. O sea, no creo que vayan a modificar mucho esa base. Y me preocupa que en Estados Unidos y de cara a unas próximas elecciones, ese guión también se nos vaya aquí más a la izquierda todavía del que ya tenemos. Bueno, yo creo que lamentablemente estas fuerzas antidemocráticas han perfeccionado las formas de desmantelar una democracia desde la democracia. Y creo que todos los que amamos el concepto de república, el concepto de libertad individual, tenemos que aprender de eso para impedirlo donde vivimos. Este es un régimen que existe en Cuba, que aunque está en la bancarrota, aunque no representa ningún tipo de legitimidad ante su propio pueblo, aún es un régimen peligroso, al igual que un cáncer es peligroso para el cuerpo, porque está haciendo metástasis en toda la región. Ahora, Orlando, es un régimen que está en bancarrota en lo que representa a su pueblo, pero obviamente en lo que son sus finanzas independientes, como seres independientes, dista muchísimo de estar en bancarrota, porque los paraísos fiscales siguen funcionando, el dinero que tiene Gaesa en esos paraísos sigue estando, los hoteles se siguen construyendo y el pueblo se sigue muriendo de hambre y se sigue muriendo sin atención médica. Es que estamos en una etapa muy peligrosa de la historia en la cual vemos como la Unión Europea, como Canadá, que le ponen sanciones a Rusia, financian el régimen que existe en Cuba, que es el aliado íntimo de Rusia. Estamos en una situación extremadamente peligrosa donde vemos que por ejemplo, el Club de París, que es la gran institución de la deuda pública de los países de Europa con el mundo desarrollado, le presta y le perdona préstamos, deudas a este régimen
de oprobio y de represión. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que personas que deben tener una educación que le enseñe la diferencia entre el bien y el mal estén haciendo el mal con los inmensos recursos que poseen, en este caso los europeos? Y lo que es más duro es ver cómo una administración, yo no sé quiénes son esas personas que están a su alrededor y que de alguna forma le están, como suelen decirse en nuestro argot, comiendo la oreja para que haga este tipo de negociaciones. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Cuba anteriormente y quizá lo vamos a ver ahora. Ya es hora de que cambie, porque además les digo más, en este momento preciso sacar a Cuba de esa lista de países patrocinadores o amigos del terrorismo sería una duda cuando la mayor parte de los terroristas de las FARC, del ELN, etcétera, etcétera, siguen estando todavía en La Habana y en otros lugares de Cuba. Bueno, se incorpora a nuestra mesa Yaxis Cires del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Yaxis, por acompañarnos también. Hemos estado hablando en la primera parte del programa con Orlando sobre esta posibilidad o esas señales de que hay un acercamiento entre Estados Unidos y La Habana y que lo que quizá pudiera estar en la mesa es la liberación de algunos o de muchos de los presos políticos que fueron encarcelados en 11 de julio del 2021. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a Orlando y a los televidentes. En primer lugar, creemos que es lamentable que se permita que otra vez el régimen cubano utilice a los prisioneros políticos y de conciencia como una moneda de cambio en una negociación específica para obtener prebendas políticas y económicas. Nosotros estamos exigiendo la liberación inmediata de todos los prisioneros, pero también creemos, y no se debe permitir, que estos sean utilizados para que el régimen gane ventajas y no haga los cambios políticos, económicos y sociales que necesita el país. Y además hay otro problema y es la expatriación, porque no solamente sacarlos de las cárceles, sino que de repente hacen como hizo el régimen de Ortega. A partir de ahora te tienes que marchar, tienes que irte de tu patria. Exacto. Bueno, y como ellos hicieron en 2010 cuando expatriaron, desterraron a los prisioneros de la Primavera Negra, ¿te acuerdas? Con medio de un acuerdo con España, con el gobierno de Zapatero y Moratino. Hoy mismo varias organizaciones de derechos humanos, el Observatorio, Cubalex y Justicia 11J, han alertado y ha denunciado ese patrón que es precisamente de privar a las personas de su residencia. Es injusto, además de estar encarcelados, que te pongan en la tesitura de escoger o sigues preso injustamente o te vas de tu país de manera forzosa. Por eso lo estamos denunciando con fuerza en estos días. Y además, Orlando, lo que tú estabas comentando, ya ni siquiera es una cosa ni la otra, es que una vez que sean excarcelados y que se hayan dado cuenta que eso es una moneda de canje para el gobierno de los Estados Unidos, las prisiones van a volver a llenarse, eso no te quepa la menor duda. Eso es lo que estábamos hablando con Orlando Yaxis. ¿Tú opinas lo mismo? Sí, exacto. Por eso decimos que en todas estas conversaciones no puede haber concesiones unilaterales si no hay cambios medibles, tangibles de parte del régimen cubano. Cambios principalmente políticos, estructurales que permitan al país avanzar hacia un sistema democrático y defensa de los derechos humanos. De lo contrario, pronto las cárceles volverán a estar llenas. Orlando, además se siente un mal precedente, se envía un pésimo mensaje. Y en el momento tan complicado en el que vivimos, donde, como tú muy bien lo has resumido, esto no es solamente un cáncer, es un cáncer con metástasis en toda América Latina, porque hay copycats de todo lo que está ocurriendo en Cuba con el resto de los dictadores. Esto sentaría un terrible precedente. Estos regímenes totalitarios, sus reglas de conducta son completamente diferentes a las reglas de conducta del mundo civilizado. Interpretan las concesiones como debilidad y actúan de esa manera. Y por eso estamos viendo la peligrosísima situación que existe en el mundo hoy en día. Desde Putin, China, el régimen castrista han interpretado las concesiones como una forma de debilidad. A ver, estoy de acuerdo, liberar a todos esos presos que para empezar ni siquiera tendrían que estar en las cárceles es lo más maravilloso que puede pasar en la vida. Ahora, como decimos, el mensaje es terrible y lo hemos visto en el propio régimen de Maduro, por ejemplo en Venezuela recientemente, cuando esta misma administración fue capaz de negociar la libertad de 3 individuos que eran completamente inocentes, que habían sido secuestrados y encarcelados en Venezuela por los narcosobrinos, por estos individuos que habían sido juzgados, que habían cumplido condena, que seguían cumpliendo condena y se llevaron incluso una investigación federal de 9 años por medio simplemente por ponerlos en libertad. O sea, yo me reía aquí y decíamos, bueno, fuera de lo poco jocoso que es este tema, que el Chapo Guzmán estaría feliz de llamarle a Andrés Manuel López Obrador todos los días para que secuestre unos cuantos americanos, a ver si tiene suerte también y lo sacan, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo en lo que dice mi amigo
Yaxi Sirés, de que al menos que exista cambios medibles, es decir, exigencias medibles, reales, que se obligue a estos regímenes a cumplir, no hay ningún cambio real. Jax, es otro tema que estábamos hablando, la posibilidad de sacarle a Cuba en un momento como este, que sigue siendo un santuario de cuanto delincuente y terrorista existe en América Latina y en España, sacarle de la lista de países terroristas. Cuéntame. Bueno, yo no tengo mucha información sobre ese asunto, sin embargo, yo lo que creo es, y nuestra organización, que no puede haber concesiones unilaterales si antes no hay un cambio en el sentido político del régimen cubano. Eso sería lo deseable, pero está difícil. No puede haber concesiones unilaterales con los regímenes totalitarios porque los interpretan como una señal de debilidad y entonces se atrincheran más en su posición, lo ven como una victoria sobre las democracias. Pero yo decía que había señales claras, o sea, lo hemos visto desde los $2 millones que se les pasó supuestamente con el tema del huracán para la Cruz Roja, que la Cruz Roja es precisamente el brazo que tiene este régimen. Después hemos visto también que esa delegación de altísimo nivel se trasladó personalmente hasta La Habana para hablar en un momento donde los éxodos de cubanos estaban siendo masivos. Y después vino el acuerdo de los famosos patrocinadores, que por cierto tenemos que hablar también de eso porque ahora se ha convertido en un negocio lo más lucrativo. Están cobrando $10.000 por ser patrocinador. Sí, yo creo que la falta de acción, la falta de decisión ha plagado a la historia de Cuba, ha plagado al pueblo de Cuba desde Playa Girón hasta ahora. La falta de iniciativa, de decidir un camino seguro en contra de este régimen, de apoyar al pueblo cubano en liberarse, ha sido lo que ha resultado en la tragedia que han vivido los cubanos. Jackson, yo me imagino que tú opinas lo mismo. Yo a veces pienso, vine de España hace ya 25 años, pero viviendo día a día con cubanos, me doy cuenta que hace más el que quiere que el que puede. Y siento que durante muchos decenios no ha habido mucha voluntad de querer hacer nada. Exacto. No solo un tema de voluntad, sino que cuando uno se sienta a negociar o a hablar con un régimen de este tipo, además de conocerlo, algo que decía Orlando, también tiene que haber una decisión clara de que, por ejemplo, los cubanos tienen los mismos derechos que hoy tienen los europeos y los norteamericanos. Y eso, si un funcionario no lo entiende, es un problema. También es un problema si un funcionario no es consciente, no va con una autoestima clara de que va representando a naciones democráticas, a naciones que tienen cierto reconocimiento internacional, que son, en el caso de la Unión Europea, es el principal conglomerado democrático del mundo. En el caso de Estados Unidos, es la principal nación democrática del mundo. Si el funcionario no representa eso, no lo entiende, pues entonces irá siempre en una posición de debilidad. Otro tema es el de la Iglesia Católica. Yo siempre lo digo para que la gente no se confunda. Señores, yo soy católica, no tengo nada en contra del Vaticano ni de la Iglesia en general, pero sí tengo en contra del que debe ser el pastor de la Iglesia y en lugar de cuidar de sus ovejas, pues resulta que se convierte en el peor de los lobos porque nos ha salido rojo rojito. Y este Papa, pues la verdad, más rojo no nos ha podido salir. Por eso llama la atención que en ese viaje que hizo a Cuba no levantara su voz delante de Díaz-Canel y de toda la élite castrista y muy lejos de eso dijera que él le une muy buenos lazos con el castrismo y ahora es su enviado, después que la Unión Europea y Estados Unidos mueven ficha, quien se quiere sumar a estas negociaciones. Yo creo que una cosa que es clave, lo mencionó Yaxi, el pueblo de Cuba tiene el mismo derecho, los derechos que tienen los europeos, los latinoamericanos, todos los seres humanos del mundo. Cuba no puede ser una anomalía, una excepción en la cual se le rinde pleitesía y un papa puede enorgullecerse de ser amigo de Raúl Castro, desconociendo los resultados reales de la represión y las políticas de este régimen. Ni criticó el 21J, o sea, yo creo que la Iglesia fue la única que no condenó ese día lo que había ocurrido en Cuba. También tengo que tener en consideración todos esos sacerdotes y monjas valientes que en Cuba salieron a estar junto al pueblo. Eso sí, esos son absolutamente respetables. Por eso hay que hacer una diferenciación entre la cabeza de la Iglesia y la Iglesia. Esos curas y esas monjas que tanto en Nicaragua como en Venezuela como acá están defendiendo a su pueblo tienen toda mi admiración. Han dado el ejemplo cristiano. La cabeza no.